Barberis, bodega y viñedos de familia. Universal Assistance. Cuidamos tu mundo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Estamos en Mercado por Experto. Esto es la City por Dentro TV en su ciclo 2020 y le damos los buenos días a Gustavo Jorge Giralde. ¿Cómo estás, Gus? Hola, ¿qué tal, Carlos? Buenos días. Bueno, último día de la semana. Esta semana fue un poco más tranquila, pero veremos cómo sigue a continuación todo esto. Bueno, acá tenemos hoy un invitado, un economista, un contador, que es Mauro Coñeta, quien es asesor financiero, y vamos a charlar un poquito de todo, de actualidad financiera, más o menos del tema de cómo viene la evolución económica con el tema de pandemia. Y bueno, si te parece, arrancamos cuando vos quieras. Si lo tenemos en línea, ya arrancamos con Mauro. Mauro, ¿estás ahí? Hola, ¿cómo le va? Gustavo, Carlos, ¿todo bien? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Qué tal? Buenas tardes. Todo bien por acá, por suerte. Bueno, bárbaro. Entonces vamos a aprovechar los minutos para exprimirte un poquito de todo esto que está sucediendo en el mundo de las finanzas fundamentalmente. Hace Bueno, unas horas atrás, el país fue nominado otra vez por la calificadora Morgan Stanley como país emergente. Y esto a mí me desprenden dos preguntas. La primera es que explique rápidamente cómo se han calificado los países, qué significa ser país emergente y qué otras categorías de países hay. Y en segundo lugar, es lo mismo que la pandemia salvó le evitó la baja a la B a los equipos del fútbol. De alguna manera la pandemia también nos salvó a nosotros, me da la impresión, de caer en algún grupo mucho más, un grupo de la muerte. Entonces me gustaría saber, bueno, un poco que expliques qué es lo que es el tema de los grupos y qué es lo que nos falta o qué nos está perjudicando para volver a caer donde no queremos caer. bueno, perfecto. Sí, la verdad que el consenso del mercado de alguna manera ayer esperaba que nos saquen de emergentes. El puesto que nos habíamos ganado en 2018, si mal no recuerdo, y que estamos hoy en día a nivel países de América junto con Brasil, Chile. el- la división, digamos, básicamente es países desarrollados, países emergentes, que es donde estamos ahora, y países fronterizos, ¿no es cierto? Que es donde estuvimos bastante tiempo. La realidad es que Argentina hizo un gran esfuerzo para poder estar ahora en emergentes, lo que nos pone en una vidriera muchísimo mejor. Esas medidas fue en su momento salir del cepo que teníamos con Cristina Kirchner, eh, flexibilizar algunas otras medidas, como por ejemplo detalles, ¿no? Como que en Argentina no se podía hacer ventas en cortos y demás. Y bueno, la liberación de otras restricciones más. Cuestiones que ahora es conocido, digamos, el cepo nuevo que tenemos cambiario, las restricciones de parking, etcétera. Eso puso un poco en tela de juicio el hecho de nuestra permanencia en emergentes, pero la decisión final fue que quedamos en emergentes con observación que si de alguna manera se incrementan digamos, las restricciones, podría ser observado antes de tiempo nuestra permanencia en esta situación. La proyección es en este mes del año. Básicamente el tema, lo que se quiebra es, o lo que está en tela de juicio son las libertades que de alguna manera se están perdiendo o que entraron en un circuito o en un círculo, por decirlo así, de cada vez mayores cercenamiento de las libertades económicas, en el sentido de tanto del mercado cambiario, mercado de capitales, en fin. Correcto. La verdad que Argentina, estar en emergentes, le sumaba de alguna manera, quizás, o las expectativas eran que un poco más de volumen las acciones locales, ¿no es cierto? El volumen es realmente insignificante si lo comparamos de la América de la región, Brasil, Chile, Colombia,
Colombia, etcétera. Argentina, digamos, el grosso del volumen lo mueve en Estados Unidos, las acciones, los ADRs, y localmente realmente es un 10, un 15, 20% de lo que se mueven afuera. Eso era, digamos, en parte el beneficio, poder integrar ciertos índices de gestión pasiva de inversiones y por ende tener más liquidez, más flujo. De cara a permanecer y a que el mercado de capitales crezca. Por ejemplo, empresas como Mercado Libre, Globant y demás no cotizan localmente por esta situación. Esto, en digamos, un trabajo de bastante largo plazo, hubiese creado las condiciones para que las empresas salgan a financiarse localmente y no tengan que ir a Wall Street. Bueno, nuevamente, restricciones cada vez más acentuadas ponen en jaque esa situación, así que esperemos que por lo menos esto se pueda tomar conciencia de esto y evitemos más controles, ¿no? Como para poder seguir en emergentes. Sí, esta es la relación que tenés directamente si entras, mantener la condición de emergente, es la posibilidad de poder recibir en algún momento inversores. Si fueras de frontera, obviamente se te acotan totalmente las condiciones del resto del mundo. Con respecto al tema de la deuda, sigamos, porque hay algunas variantes. Esto, hay dos alternativas. Por lo menos la presentación es el atado al cupón, atado a las exportaciones agrícolas, que fue una innovación en una de las propuestas que se hizo, en lugar de que esté en realidad atado a la evolución del PBI, como fue en la última consideración que tuvo el último arreglo con los acreedores del exterior. ¿Esto también se podrá arreglar a la uruguaya? Esto es como que la definición va a ser el 18 de julio, nada más que por eso. Mira, tengo la sensación de que esto puede llegar a llevar un tiempo más. Si bien las señales que se están viendo de alguna manera son lentas, pero parecerían ser auspiciosas, el número fino que pueda llegar a determinar un arreglo no es tan relevante en términos económicos, en términos numéricos. Yo creo que la cuestión trascendental pasa por la negociación de las cuestiones legales, sobre todo, que los fondos quizás no se ponen de acuerdo o entre sí y con Guzmán, con el gobierno, ¿no es cierto? Yo creo que pasa un poco por ahí porque la realidad es que, inclusive desde el punto de vista nuestro, argentino, lo que se perdería por arreglar un número mayor en net present value de los bonos del canje, en relación a efectivamente entrar en default, sería una descompensación total. O sea, nos conviene mucho más pagar lo que tengamos que pagar como para llegar a acordar en cuanto a número, que de hecho entrar en default, que de alguna manera impactaría fuertemente, sobre todo en las empresas argentinas que se financian en el exterior, ¿no es cierto? Y en relación al cupón, digamos, que se está hablando en función a las exportaciones, ahí tenemos el precedente del cupón del PBI, ¿no es cierto? Con la mala experiencia por parte, digamos, de los inversores, de que la variable fundamental para el gatillo del pago de estos cupones era la inflación. Bueno, ya sabemos la historia, se han tocado las estadísticas, por lo tanto, de alguna manera, la vuelta que quizás se le pudo pensar es alguna variable relacionada a las exportaciones del sector, sobre todo agrícola, ¿no? Esto no tuvo digamos, una recibida bastante auspiciosa de ese sector, sobre todo por el hecho de que, a ver, al haber alguna vinculación en función a la deuda con respecto a las exportaciones del agro, eso también pone algún control más, alguna mirada mucho más de cerca sobre todo a las retenciones, ¿no? Pensemos que si esto sucediese, las retenciones que quizás el sector agro piensa o le gustaría, digamos, que se puedan sacar en algún momento, esto entorpecería justamente esta situación. Por lo tanto, no fue visto con buenos ojos, así que, bueno, de todas formas todavía eso no está del todo definido. Esperemos que no acontezca, ¿no? Por el bien del campo, en definitiva. Mauro, a ver,
la cuarentena genera un montón de inconvenientes, pero también a veces dan oportunidades, ¿verdad? Digamos, a mucha gente les ha permitido hacer comidas en su casa, comida más saludable, de todas maneras, o sea, se come mejor porque se cocina y entonces se aplican otras recetas mucho más saludables. Eso lleva consigo que se apliquen productos que de pronto no habitualmente no se utilizarían con la abundancia que se utilizan en este periodo de cuarentena. Y eso a su vez lleva a que esos productos representan a empresas y esas empresas, por ende, se ven beneficiadas. Hiciste un artículo, hace poco leí una nota con respecto a eso que escribiste tú y me gustaría que ampliaras un poquito este concepto y ahí fueras y definieras quiénes son esas empresas o qué sectores son los más beneficiados en eso. Bueno, interesante pregunta. Yo de ahí te lo podría diferenciar a grandes rasgos en lo local y en lo internacional, ¿no? Concentrémonos primero en lo local. En lo local y un poco viene atado a lo mismo, ¿no? Los sectores que se han visto beneficiados con esta situación son las empresas que justamente nosotros consumimos más. No solamente la alimentación casera, sino también la mayor utilización de la tecnología y demás. Lo que ocurre es que localmente no hay muchos sectores que representen justamente ese mayor consumo o empresas que podamos elegir. El caso puntual y fue muy interesante es el de Morixe, empresa, digamos, que adquiere Ignacio Noel, el presidente de Comercial del Plata, una empresa que ya cotizaba antes y que realmente le hizo un cambio de cara y realmente le fue muy bien a la empresa, sobre todo no solamente en su cotización, sino en el incremento de sus ventas en términos monetarios, pero si lo ajustamos por inflación también fue una duplicación casi en términos valores constantes y en cantidades también, ¿no es cierto? Porque la empresa vende un poco de todo, no solamente harina, sino polenta, congelados, etcétera. Realmente le ha ido muy bien y en el precio se manifestó notoriamente desde los mínimos de 18 de marzo más o menos que pegó el mínimo la pandemia hasta los valores actuales, la empresa incrementó su cotización 307%. Así que es una muy interesante alternativa como para posicionarse en ese sector. Un detalle, es una empresa del panel general y la realidad es que si bien algunos días tiene un poco más de volumen, hasta hace un momento que me fijé su cotización y cómo venía operando 4 millones de pesos. Por lo tanto, yo haría un doble clic en que, digamos, para un armado de portfolio grande o quizás institucional, es una empresa que estaría bueno que vaya aumentando su volumen de operaciones. Y para cerrarte la Bueno, es idea, para tenerlo en cuenta. totalmente, sí, es un Eh, detalle a tener en cuenta porque al armar una cartera o para entrar o para salir, hay algo que, digamos, los operadores ven muy de cerca, es el volumen, ¿no es cierto? Y después, para cerrar ok, la idea a nivel internacional, tenemos casos como, por ejemplo, el de Zoom, que incrementó 276% su cotización, y básicamente el sector tecnológico y de biotecnologías y lo que es Internet, ¿no es cierto? Zoom, Moderna, incluso el Nasdaq está en terreno positivo en lo que va del año, a pesar del golpe que le dio la pandemia. Así que eso, claro. mirando hacia atrás, Bueno, son los sectores que se han visto obviamente beneficiados. que todas las que son relacionadas con las videoconferencias y demás han tenido un auge en- exponencial en las últimas semanas, ¿no? No, en los últimos meses, perdón. Ahora, toda crisis, como vos lo venías diciendo, tenés una oportunidad. O sea, siempre está arrastrando este tipo de cosas. De cara a un análisis que podamos ver, bueno, superado el tema de pandemia y alguna alternativa que esté mejorando en una posición de 2 años, ponele. ¿Cómo ves esta consideración de lo que puede pesar y hacia dónde podemos encarar
lo que es toda la parte económica de Argentina. Andar de acá a 2 años como para empezar a gastar mejor, como decía Torres. ¿Cuál es tu visión? Bueno, es una pregunta, la voy a sintetizar. Siempre depende cuando uno habla con un inversor de su perfil, cómo se siente. A mí me pasa en muchos casos que clientes piensan que lo hacen a largo plazo, pero después no se sienten cómodos con la volatilidad. Pero supongamos que es un perfil que le gusta asumir riesgo y que está dispuesto a esperar ese tiempo. A mí me gusta, a ver, convengamos que el Merval en dólares, yo digamos, lo miraría en dólares, ¿no? Por la cuestión de la debilidad de nuestra moneda. Llegó a $1.800 o un poquito más en febrero del 2018. Y el mínimo que tocó en marzo después de la pandemia fue de 236, ¿no es cierto? Hoy nos encontramos en 382, siempre medido con el contado con liqui. Por lo tanto, si bien los valores de 1800 han sido excesivamente altos, podemos decir de que 2 años vista, las probabilidades están más de que haya una recuperación a que haya un detrimento de las cotizaciones. Por lo tanto, para alguien conservador y que no quisiera seguir una cartera, bien sería un índice, posicionarse en algún fondo común de inversión que invierta en acciones. Puntualmente para indicar algunas empresas, podría diferenciar el mercado local o afuera. Mercado Libre, Globant han sido una de las empresas que, de hecho, en lo que va del año van positivas de las argentinas. Me gustan esas empresas, están diversificadas y poco tienen que ver también localmente, le venden al mundo. Como algo más arriesgado, me gustaría poner alguna ficha quizás pequeña en Corporación América, una empresa, digamos, en un sector golpeado, pero ante una eventual recuperación muy lenta de todo lo que son los vuelos y demás, creo que está saneada en deuda y realmente a cotizaciones muy bajas. Eso en el ámbito local, las empresas que cotizan afuera, argentinas, pero no en el vino. Y si tendría que elegir tres, me gustan, diversificaría en los sectores, elegiría Loma como del sector de construcción. Creo que con las características de este gobierno, no me iría a los utilities, a las energéticas, pero sí me iría al sector de la construcción y Loma puede ser una beneficiada. De los bancos siempre hay que tener algo y me gusta Banco Francés por su fundamentals, valuación, múltiplos y demás. Y también me gusta Cresut por la diversificación que tiene, por la valuación también de lo barata que está en términos de precio en relación a todos sus activos y la diversificación que tiene con el control de IRSA y todos sus negocios en Nueva York, en Israel y demás. Así que esas serían las elegidas. Excelente, Mauro. Te hago la última bien cortita. ¿Comprás el 10% de caída que estimó el Fondo Monetario Internacional del PBI? Yo creo que sí. Es más, hasta no sé si por ahí podría ser un poquitito más. Por eso. Pero yo creo que sí. Sí, sí, sí. La verdad que como están las cosas, sería un piso. Así que dentro de lo que estuve viendo, Argentina vendría siendo una de las más perjudicadas en el bienio 2020-2021, ¿no es cierto? La recuperación que se espera para el 2021 no supera los 4% y ante una caída del 10% con suerte, estaríamos en términos de 2 años cayendo un 6 puntos del producto. Y eso realmente nos posiciona entre uno de los países con más caídas en esos 2 años. Yo creo que es un piso. Bárbaro. Bueno, Contador la última te Mauro hago, ¿eh? Boneta, muchísimas gracias. Perdona, Gustavo, ¿tú querías decir algo? No, 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 le iba a preguntar cómo veía el mercado, el dólar oficial, llamémoslo así, o el dólar de Por mercado, supuesto. cortito, si sí o no y nada más, algo que siempre lo estamos hablando. Chiquitito, y ya obviamente estamos cerrando. Bueno. A ver, si lo tengo que resumir, dólar oficial muy barato, oportunidad de posicionarse en productos dólar linked. Se ve en las emisiones tasa cero que están saliendo, sobre todo la de antes de ayer John Deere, Pan American Energy e YPF, y tasas negativas que se pueden llegar a ver dentro de poco, sobre todo que ya se están viendo en el mercado secundario. Así que hay una gran expectativa en este producto y yo creo que un gran potencial. Bien, Mauro ahora sí. Boneta, muchísimas gracias por la atención, por habernos recibido. Seguramente en el correr del año y
y esperemos que después de la pandemia nos juntemos otra vez para poder charlar de cosas más gratas para la Argentina. Te agradecemos muchísimo y que pases bien. Un placer. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Mauro, ¿eh? Que la pases A las muy bien. órdenes. Gracias. Nos vamos, amigo. Vamos, bueno, está todo. La verdad que fue interesante, por lo menos dimos alguna gestión de mercado y bueno, el viernes que viene Y estaremos junto con aparte, ustedes, como siempre. Mauro dio algunos tips de empresas para poder posicionarse de aquí en adelante, ¿verdad? Entonces, bueno, siempre es interesante. Hay Tal mucha cual. gente que escucha y toma en cuenta algunas cosas. Exacto, ahí estamos entonces. Bueno, Nos hasta el vamos. próximo viernes, Rizzo. Que la pase muy bien. Igualmente. Cuídese, ¿eh? Igualmente. Chau. Vos también, cuídate y nos vemos si Dios quiere 7 días con Mala City por esto. Señor director, que te pase bien y las cámaras son suyas. Chau, hasta el viernes. Desde Universal Assistance tenemos algo para decirte. Hoy debemos quedarnos en casa para que la vida pronto sea la que siempre fue. Para viajar a todos esos lugares con los que soñamos, encontrarnos, abrazarnos, para vivir aquella experiencia que tanto deseamos. Soñemos juntos con ese viaje. Muy pronto la vida será la de siempre y como siempre, estaremos ahí. Universal Assistance. Cuidamos tus viajes, pero sobre todo, cuidamos tu mundo. Barberis, bodega y viñedos de familia. Llegó Prevención Retiro, con seguros de retiro deducibles de ganancias que te permiten ahorrar para lo que vos quieras, tu retiro, tus proyectos, tus sueños y para cuando vos quieras, porque también tenés la opción de un retiro anticipado. Llegamos para que el futuro no sea tan incierto, para que el futuro sea lo que vos quieras que sea. Prevención Retiro es prever tu futuro ahora.